Esto es El Mejor Periodismo Está por Venir y yo soy Patti Godoy. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer ciclo de charlas en las que estamos videoconversando con mujeres periodistas a las que admiramos mucho, mujeres periodistas de las que nos gusta muchísimo su trabajo, y en esta ocasión vamos a charlar, a hablar con María Jesús Espinosa de los Monteros, que ya nos ve y nos escucha desde Madrid. María Jesús, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Gracias a vosotros. Para mí es un placer y sobre todo poder charlar contigo, Pati. Bueno, María Jesús es la directora de Podium Podcast, que es uno de los proyectos que me atrevería a decir está más innovando en el mundo del podcast en español. María Jesús es periodista y si no lo sabe todo, lo sabe casi todo de este universo emergente que es el podcasting, así que intentaremos salir de esta conversación conociendo un poquito más de este mundo que está en expansión y también conociendo pues otras experiencias, otros trabajos que se estén haciendo a lo largo de Latinoamérica, de España y un poco más allá. Y bueno, Podium Podcast tiene un eslogan que al igual que estas charlas es una apuesta por el futuro. Podium Podcast dice que lo mejor está por escuchar y nosotras decimos que el mejor periodismo está por venir, así que me gusta mucho esa coincidencia y quisiera que empezáramos por ahí, María Jesús, hablando del futuro, de cuál es tu idea del futuro en el periodismo. ¿Es un futuro, crees, en el que el podcast tendrá un papel mucho más relevante del que tiene actualmente? Hombre, yo creo que sin duda ya lo tiene, ¿no? Lo vemos sobre todo, lo estamos viendo incluso en las últimas semanas, sobre todo en Estados Unidos, con apuestas yo diría, tan radicales en el mejor de los sentidos como las que está haciendo, por ejemplo, el New York Times, y si quieres luego hablamos de esa adquisición reciente. Pero creo que sin duda el reto que tenemos todavía está en el mundo en español, ¿no? Creo que nos une una lengua maravillosa, que somos muchísimos los potenciales oyentes y creadores de podcast, y creo además que, bueno, a pesar de que este auge del podcasting, como decías, está presente en múltiples sectores que van desde la música, los podcasts de música, los podcasts de ficción, los podcasts de marca, en el deporte, en la salud, los podcasts educativos, incluso en el ámbito académico. Yo creo que sin duda el podcast periodístico o el podcast para el periodismo es uno de los ámbitos de mayor expansión, ¿no? Creo que el futuro del periodismo, no sé exactamente cómo será, porque en plena pandemia, en época y en tiempos pandémicos uno no puede predecir lo que va a suceder. No sé cómo será el periodismo, pero sé sin duda que va a pasar indefectiblemente por el formato audio. Sí. Y bueno, si quieres damos un pasito atrás y hablemos un poco de la genética de este formato. No todo el mundo sabe exactamente qué es un podcast y de hecho seguramente muchísima gente ha empezado apenas a escuchar esta palabra, este concepto, este formato, lo que sea, exacto. Sí. Que sea eso, ¿no? Dice el escritor Jorge Carrión, que por cierto ha empezado un podcast. Bueno, ya no ha empezado, ya está terminando una primera temporada de un podcast que si no lo han escuchado se lo recomiendo muchísimo, que es Solaris, en Podium Podcast. Él dice que el podcast no es radio ni es audiolibro, pero tiene algo de radio y algo de audiolibro. ¿Qué es, María Jesús, exactamente el podcast? Bueno, Jorge lo dice muy bien, porque sabes que, y lo conoces, que a él le gusta mucho y le interesa mucho, a mí también, los géneros híbridos. De hecho, lo que hemos hecho con Solaris, por ejemplo, que lo llamamos algo así como ensayos sonoros, es esa mezcla, ¿no?, entre podcast y audiolibro, un formato, podemos decir, que es muy
voz centrista, ¿vale? La voz está siempre en el centro. A veces puede parecer audiolibro, a veces podcast, pero si hacemos una pequeña genealogía del mundo del podcast, lo que está claro, y fíjate que estamos hablando de un formato innovador que se empieza a escuchar ahora, pero tiene más de como creado más de casi 16 años, es decir, el podcast realmente tiene un momento, tiene como 4 grandes fases, creo yo. La primera es en la primera década del siglo XXI, en el año 2001, cuando Apple lanza el iPod, que yo, aunque soy joven, tuve mi iPod. Me acuerdo además que se podían poner como citas detrás y me puse una cita de Cortázar, que era esta de la música como alimento para el alma, o bueno, algo así un poco cursi, pero me encantaba el mundo del iPod, y sabéis que ahí lo que hacíamos era sincronizarlo a iTunes y se sincronizaban esos audios, tanto música como podcast, ¿no? Ese es un primer paso importante, pero... Me parece que estamos hablando de la prehistoria, pero... Eso... Parece la prehistoria, sí, totalmente. Pero 2004 es un año verdaderamente importante, porque creo que, si no me equivoco, que es en febrero cuando este periodista Ben Hammersley, en un artículo en The Guardian, escribe por primera vez la palabra podcasting, como esa especie de unión entre el iPod, el pod del iPod, y broadcasting, que era emisión. Y un tiempo después unos disc jockeys crean el RSS, que lo conocemos ahora, que son las siglas de Really Syndication, y lo que hace es poder compartir en formato MP3 de una forma, podemos decir, multidistribuida, ¿no? Ese es un primer año, y un año muy importante. Más tarde llega, yo creo que también es un año, en 2012, si no me equivoco, cuando Apple coloca en la pantalla de inicio del iPhone una aplicación nativa de podcast, de manera que tú ya no tenías que ir a descargártelo, sino que lo tenías en tu smartphone. En 2014 es la tercera, como yo creo que ahí empezaría una tercera fase muy importante, porque por primera vez el foco no está en la tecnología, sino en el contenido, y es este podcast del que todo el mundo habla como el primer gran podcast de masa, que es Serial, que además es esta productora la que acaba de comprar el New York Times. Y yo creo que la cuarta y actual empieza fundamentalmente a principios de 2019, cuando Spotify hace esa gran inversión económica, más de 400 millones de dólares, comprando Gimlet Media, Parcast y Anchor, y a partir de ahí, la verdad es que no han dejado de sucederse movimientos en el mercado, ¿no? Estamos viendo cómo dentro de eso que se llama capitalismo de plataformas, ¿no? Está entrando también en el mundo del audio. Y yo creo que va a ser muy interesante ver cómo el periodismo, todos los ámbitos periodísticos, desde la radio, pero también, por ejemplo, los diarios, van a empezar a acercarse al mundo del audio, ¿no? Iremos poquito a poquito avanzando un poco, también hablaremos sobre este concepto, ¿no?, de capitalismo de las plataformas, pero yo te he escuchado decir que tu resumen, digamos, y que me parece hermoso y maravilloso, de decir que el podcast consiste simplemente en contar historias al oído, ¿no? Y que en el fondo es un poco eso. Sí. Bueno, yo siempre digo además que realmente este formato tan súper innovador no está inventando nada que la radio, por ejemplo, no hiciera en sus orígenes. En el caso de España, por ejemplo, uno de los momentos más creativos es lo que se llamó la radio expresiva, la que viene después de la guerra civil, y antes de la radio informativa, porque es verdad que con la liberalización de la información, a lo mejor los formatos más expresivos o creativos dejaron de existir para dar paso, lógicamente, a la radio más informativa. Y aunque es verdad que en la actualidad sigue habiendo formatos tremendamente creativos en lo que llamamos la radio convencional, yo creo que los podcasts, en todas sus vertientes, y también por esa naturaleza, diría yo, casi omnívora que tiene, ¿no?, de zamparse todos los géneros y deglutirlos de alguna manera para después ofrecerlos con una narrativa muy específica,
yo creo que ese valor que tienen los podcasts es muy importante, y además en el mundo del periodismo específicamente porque recuperamos esos formatos de largo aliento que estaban en los inicios del periodismo en formato escrito, pero ahora lo hacemos a través del audio. Si a todo esto además hablamos de una sociedad como la nuestra, multitarea, en la que estamos constantemente haciendo un montón de cosas, pues esa posibilidad de consumir historias solo al oído, teniendo las manos y la mirada libre, sin tener una pantalla delante, pues me parece que es un formato en este sentido imbatible, claro. Y volviendo un poco a Carrión, que él dice que el podcast es futuro con rastro de pasado. Ya lo decías tú, no está inventando nada, pero creo que ninguna narrativa realmente está inventando nada, sea nueva o sea vieja. El podcast realmente es un híbrido pues de muchas cosas, es una mezcla interesante que quizá, y que es a donde quiero ir, lo diferente es el modo de transmisión, ¿no? Que ahora pues lo puedes hacer justo cuando pues mientras estás barriendo, lavando los platos, haciendo ejercicio, que eso es imbatible, como dices, ¿no? Sí, a ver, sin duda el podcast es una tecnología y es un modo de consumo bajo demanda, como también sucede ahora, por ejemplo, con las plataformas de televisión, pero en ese debate constante, yo lo he tenido con Jorge, pero también con otros periodistas con los que hablo a menudo en el blog que tengo en El País sobre podcast, en este debate de ¿es un formato, es un género, es una tecnología? Yo realmente sí que creo que el podcast tiene su propia gramática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que podemos convenir que realmente a lo mejor cuando el podcast deja de contar esas historias de una forma especial y específica, pues se convierte en lo que podemos conocer como radio más convencional, entrevistas más convencionales, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay un amplísimo espectro para innovar en la narrativa del podcast, pero también creo que es un modo de consumir y una tecnología muy específica. También creo que cuando hablamos de podcast, los podcasts, hay muchísimos tipos de podcasts, ¿no? Es como cuando hablamos de libros o de películas. No tiene absolutamente nada que ver un podcast de ficción sonora como El Gran Apagón o Guerra 3 que tenemos en Podium, con un podcast como Lo que tú digas de Alex Fidalgo, que es un podcast de entrevistas en profundidad, o un podcast narrativo como, no sé, Las cloacas del Estado, o estos ensayos sonoros contemporáneos de Jorge, ¿no? Entonces es verdad que llamamos a todo podcast, o no tiene nada que ver con las crónicas de Radio Ambulante, por ejemplo, ¿no? A todo lo llamamos igual, pero creo que es importante empezar a diferenciar, y creo que conforme el formato y el mercado está más maduro, es muy importante hacer esta pedagogía del formato, ¿no? De ir explicando que no todo es igual, que todo por supuesto es perfectamente consumible, y no se trata de que haya mejores o peores géneros en el podcast, sino que cada uno, creo yo, tiene su momento y su forma de narrar. Bueno, pues vayamos hacia el periodismo. Estamos, María Jesús, en una época en la que cada 2 por 3 incorporamos a nuestro lenguaje, digamos, nuevos conceptos. Ya decía que podcast es una palabra que recién acabamos de incorporar, ¿no?, en nuestro vocabulario. Y sin duda quizá otra sería o será audioperiodismo, ¿no? Escribías tú en tu blog justo que este año los premios Pulitzer, los prestigiosos premios de periodismo estadounidenses, pues incorporaban a su edición de 2020 esta categoría audioperiodismo como una nueva categoría que van a premiar, ¿no? Esto, por un lado, pues es un hito importante para el mundo del podcast periodístico, ¿no?
Sin duda, y además el primer premiado ha sido un episodio concreto de This American Life, que yo creo que es otro de los grandes ejemplos de periodismo radiofónico, en este caso, y periodístico, que también, por cierto, está en ese gran acuerdo, en ese gran deal que ha hecho el New York Times tanto con la productora de Serial como con This American Life. Y además, por cierto, es un episodio que aborda de una forma, yo creo que maravillosa, pese a lo crudo. Es un episodio totalmente inmersivo, en el que se visita uno de los campamentos de los inmigrantes en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que este premio de alguna forma revela dos de las grandes tendencias, una sin duda la del audio y otra la del el tema del el español, o ese gran crecimiento que están viviendo nuestras historias. Yo quiero que entendamos que cuando hablamos de audioperiodismo no hablamos solo del formato podcast, ¿no? Por ejemplo, también hablamos de los audioartículos. Este año, ya no sé si es este año o este año pasado, porque como este año ha pasado tan rápido, otra de las adquisiciones de New York Times fue esta plataforma que se llama Audum, que lo que hace es una plataforma de audioartículos, en los que algunos de los artículos más largos del periódico se leen en formato sonoro, ¿no? Y es otra forma nueva de consumir, pero también están ahí, por ejemplo, los smart speakers, los altavoces inteligentes, que en el momento en que tú llegas a casa, pues le dices, ponme, Alexa, dime las noticias, y te sale pues Cadena Ser, por ejemplo, diciéndote esas últimas noticias. Fijaos ahora Twitter, que acaba de lanzar los audio tweets, toda esa parte social del audio que tiene que ver con WhatsApp, también la emergencia de los audiolibros como formato más literario, o el consumo de la música en streaming, ¿no? Yo creo que realmente estamos viviendo en eso que estamos llamando la era de la audificación, y ahí claramente el periodismo tiene todo por contar. Y ahora que mencionas esto de la audificación, o sea, también esta, no sé, creo que también deseo de regresar un poco a esa oralidad. O sea, queremos que al final, como siempre, quizá, no lo sé, nos cuenten historias y nos las cuenten pues al oído, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Hay un concepto que utiliza una crítica de podcast australiana que se llama Siobhan McHugh, que a mí me gusta mucho, y ella habla de la escucha aeróbica, ¿no? Que es esta idea de escuchar audio, pero fijándote muchísimo en cada una de las partes de la narración, intentando encontrar como una determinada transición de una música a una parte del guión te emociona de una manera especial. Es verdad que el consumo de podcast es mucho más activo que el de la radio convencional, ¿no? Se dice mucho esto de que la radio se oye y el podcast se escucha. Además, que lo hagamos a través de auriculares generalmente tampoco es ninguna casualidad, ¿no? Porque es cierto, y también lo dice Jorge Carrión en su libro Lo Viral, cuando dice, son historias que entran directamente a la imaginación, ¿no? A mí me gusta utilizar este concepto casi de lobotomía sonora, pero es que es así, entra directamente, y es un modo en el que no entran otras historias, y en ese sentido creo que despliega la imaginación como a lo mejor solo hace los buenos libros. Para mí ahí el podcast se puede parecer más a la literatura, ¿no? Entonces, este regreso a la nueva oralidad yo creo que es absoluto. A principios de año leía la última novela de Valeria Luiselli, por ejemplo, Desierto Sonoro, que si no la han leído los compañeros que nos estén escuchando, se los recomiendo especialmente, y es una novela en la que se potencia absolutamente los sonidos. Constantemente la familia, cuando va en el coche, está escuchando audiolibros. Ellos se dedican a los paisajes sonoros, a captar los sonidos.
y es una novela que para todos aquellos que trabajamos con el audio yo creo que es absolutamente maravillosa. Es decir, nunca había pasado que tantos diferentes ámbitos de la sociedad se estuvieran fijando, incluso a nivel más artístico o literario, en el mundo del audio, por no hablar, y hay un artículo reciente en Babelia de Bea Espejo que recomiendo especialmente, y es cómo el podcast se está introduciendo en el mundo del arte, en el arte contemporáneo especialmente, no solo en los museos donde ya desaparecen las audioguías más convencionales y aparece el podcast, sino incluso en instalaciones performáticas donde el podcast y el audio es consustancial, ¿no?, a la historia. María Jesús, ¿tú crees que hay historias que solo se pueden contar en audio? Totalmente, sí, lo creo. Y también creo que hay historias que no tienen ningún sentido contarse en audio, ¿no? Hay por ejemplo, toda una serie de podcasts de investigación periodística, o no tanto de investigación periodística, pero hay bastantes que a lo mejor surgen a partir de cintas grabadas, ¿no? Pues ahí claramente tienes un ejemplo, no sé, me acuerdo por ejemplo de Hurricane Tapes, que es un podcast de la BBC sobre el famoso boxeador al que luego Bob Dylan le dedica una canción, Huracán Carter. Y hay historias que realmente cuando más brillan, podemos decirlo de alguna manera, es cuando se cuentan a través del sonido. Claro que se pueden contar a través de otros formatos, pero algunas especialmente yo creo que brillan cuando se trasladan a formato sonoro. Y hay otras que realmente son muy difíciles de adaptar, ¿no? Por eso esta idea de que cualquier cosa puede ser trasladable a un formato podcast, pues bueno, seguramente sí, pero no con el mismo nivel, no sé, de efectividad o de intimidad o de relevancia que lo pueden hacer otras historias. Porque, ¿qué crees que es lo que aporta el podcast a una historia que no lo haga otro medio? Yo creo que fundamentalmente la voz, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada, por un lado, más ancestral que la voz, más íntimo que la voz, ¿no? Uno puede escuchar el mismo ejemplo que hablábamos antes de This American Life, este episodio en el que se meten directamente en uno de estos campamentos, y tú puedes escuchar por ejemplo, a uno de los niños que está allí, como está, creo que está vendiendo, no sé si son algún tipo de bebidas o de comida, la gente que está allí, creo que es un niño cubano, habla con otros, tú estás escuchando y estás viviendo en esa historia, ¿no? Yo creo que esa posibilidad inmersiva del audio lo tienen pocos formatos, ¿no? Entonces esa posibilidad de superponer voces, de jugar con los 4 grandes elementos que ha tenido siempre la radio, que es la música, la voz, los efectos y el silencio, esa capacidad de casi de puntuar sonoramente un episodio narrativo de no ficción, como dejar que un silencio te cuente algo o que acabes de entender algo que te acaban de decir. Es decir, yo creo que todo eso te lo da el audio, y creo que además el audio puede tener es decir, no es en mi opinión, desde luego, no es un formato inferior al texto ni al vídeo, puede tener su propia preeminencia. De hecho, yo creo que, por ejemplo, muchísimas de las historias que ha contado el Times en su daily han decidido contarlas a través de audio y no a través de papel, y a lo mejor eran grandes exclusivas porque ahí es donde más iban a brillar, pero a la vez también creo que el audio es un formato que puede convivir perfectamente con otros, con texto, con vídeo, y en estos grandes formatos long form digitales donde casi hay de todo, ¿no? Hay gráfico, hay audio, yo creo que convive también muy bien con esos otros formatos. Claro. Y en el panorama, digamos, centrándonos un poco en Latinoamérica, o más bien en el mundo de habla hispana, pongámoslo así, ¿cómo está, digamos, el panorama? Y ahora hablaremos un poco de las diferencias que tú encuentras entre pues, lo que se hace en el mundo anglosajón y lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Bueno, yo creo que estamos en un momento estupendo. De hecho,
hay un estudio de hace, yo creo que unos días apenas, de Art99, que decía que por primera vez en la breve historia del podcasting, entre abril y junio de este año, los podcasts que estaban en un idioma diferente al inglés habían superado a los podcasts en inglés. Era muy pequeño, creo que era un 50, algo y un 49. Y entre esos idiomas diferentes al inglés, el español era con diferencia el que más crecía, y lo hacía sobre todo en este 2020, ¿no? Yo creo que estamos en un momento fascinante para contar nuestras propias historias, y las historias de una región que yo creo que es inmensa, con multitud de acentos, y para mí esa es una de las grandes claves que hemos de encontrar, ¿no? De perder un poco, yo creo que ese miedo que ha existido siempre a juntar acentos o a escuchar algunos podcasts en un acento que no es el que nosotros más conocemos. Y yo creo que experiencias como, por ejemplo, Radio Ambulante nos ha demostrado que eso no tiene ningún sentido, que hay historias absolutamente universales que nos lo permiten. Y diría más, si somos capaces de ver, no sé, Narcos en Netflix con ese mexicano de aquella manera y nos lo tragamos, ¿por qué no lo hacemos en el formato audio, ¿no? Y yo creo que eso se está empezando a revertir bastante, y es verdad que aunque el fenómeno del podcast es sin duda un fenómeno global, es cierto que no avanza a la misma velocidad, ni muchísimo menos, ¿no? Y hay diferencias no solo con Estados Unidos, sino en la propia Latinoamérica. Hay diferencias en el mercado bastante importantes entre países como México, Colombia o Argentina, y España, por supuesto, que yo creo que compartimos ese idioma, y que para mí tiene bastante más que ver nuestra forma de entender las historias y el periodismo en audio con Latinoamérica que con el resto de Europa, por ejemplo. Y encuentras como diferencias muy, muy claras, digamos, en la manera de contar las historias en los podcasts anglosajones respecto a los latinoamericanos o los iberoamericanos. Hombre, lo cierto es que sabéis que la tradición de este storytelling en Estados Unidos es muy arraigada, ¿no? Hace mucho tiempo, y sobre todo la radio pública, la NPR, durante muchísimos años. Pensad que This American Life, este podcast que estamos hablando, que ha ganado el Pulitzer, este mismo año cumplía 25 años en antena, ¿no? Son 25 años contando este tipo de historias, y se ha podido vivir casi esa metamorfosis de empezar en un programa de radio de antena convencional a además ser un podcast, ¿no? Yo creo que hay diferentes formas de contar. Creo que, por ejemplo, los podcasts narrativos de no ficción en Estados Unidos suelen ser más largos, creo que por dos motivos. Uno, porque los tiempos de distancia entre un sitio y otro, cuando vas en el coche, que es uno de los sitios, o en el transporte donde más se escucha podcast, suelen ser bastante más largos. Y luego creo que además que tienen el oído muchísimo más educado que nosotros, ¿no? Sin embargo, encuentro claramente que esa gran tradición de la crónica latinoamericana ha encontrado, o en mi opinión hay una mina absoluta para ser trasladada al formato audio y al formato podcast, ¿no? Entonces, yo creo que esa gran diferencia tiene que ver sobre todo con que ellos llevan mucho tiempo haciendo esto, y nosotros podemos decir que recién empezamos, pero que sabemos muy bien cómo hacerlo. Me gustaría ahora que habláramos un poco de la mirada de las mujeres en el mundo del podcast. Es evidente, y afortunadamente que cada vez hay más periodistas, más narradoras. ¿Encuentras tú que además estás pues en una posición en la que constantemente pues te tienes que encontrar ¿no? con propuestas, que tú también has seguramente como buscado mujeres para que cuenten historias? ¿Encuentras que hay una diferencia en esa mirada, en esa forma de acercarse a la realidad, de elegir temáticas respecto a la de los hombres?
Sí, a ver, yo creo que realmente sí que hay una serie de temas en los que, por lo menos las mujeres periodistas con las que yo he trabajado en Podium, estoy pensando en Silvia Cruz La Peña, por ejemplo, que ha hecho esas crónicas hondas maravillosas dedicadas al mundo del flamenco, pero, por ejemplo, hay un episodio que está dedicado solo a las mujeres dentro del mundo del flamenco, se llama fea toca de espaldas, que es lo que le decían a una tocadora de flamenco, porque era muy fea y entonces no podían verla en el escenario y tenía que darse la vuelta. Pienso en trabajos, por ejemplo, como el de Noemí López Trujillo, que dedicó un podcast muy duro de producir, dedicado a Ana Orantes, que es la primera mujer que se considera en España víctima de violencia machista. Salió en la televisión denunciando a su marido y apenas unos días después él la quemó viva en su casa. Entonces sí que creo que hay algunas miradas, Carola Solé, por ejemplo, que ha hecho un podcast estupendo sobre el conflicto catalán, sí que creo que hay algunas miradas muy específicas, ¿no? Y sobre todo creo que esta idea de dar voz a las mujeres en el caso del podcast es literal, ¿no? Ellas tienen la voz. Yo como directora y responsable de los podcasts en los que, de todos los podcasts, quiero que haya voces femeninas porque creo que es la representación más fiel y más ajustada a la sociedad en la que vivimos. Eso por la parte más de producción y periodística, pero si nos ponemos a mirar quiénes son las gestoras o directoras o productoras ejecutivas de las principales marcas de podcast en el mundo, pues fijaos, hemos hablado de Radio Ambulante, Carolina Guerrero, que es la CEO, Martina Castro en Adonde Media, tenemos por ejemplo a Catalina May, que es una podcaster chilena fabulosa, que tiene un podcast que se llama Las Raras, pero tenemos a Sarah Koenig en Estados Unidos con This American Life o ahora hace poquito Meredith Lovick, creo que se llama, que es la nueva CEO del New York Times, con solo 49 años, ¿no? Que es como algo alucinante. Entonces, yo creo que realmente hay una gran cantera no solo de periodistas, sino también de gestoras. De hecho, justo el 8 de marzo, con motivo del Día Mundial de la Mujer, en el blog que tengo en El País, dediqué justo un post para hablar con todas estas mujeres hablando de lo que me acabas de preguntar y la verdad es que después de leerlo concluí que sin duda hay una mirada y sobre todo una voz muy especial de las mujeres. Sí. No sé si tienes tú la sensación que obviamente ya decías que el formato es muy joven y que quizá también hay muchas cosas que apenas están como en construcción, ¿no? Pero lo que sí no hay duda, creo, María Jesús, es que hay quizá en estos últimos años un como exceso de propuestas en el mundo del podcast. Sabes que en el mundo de la comunicación se suele decir que el exceso de información genera desinformación, que eso al final termina siendo una especie de censura, de una forma sofisticada la censura. Y encuentro que quizá como hacer este paralelismo en el caso del mundo del podcast, que hay una inflación, una sobreoferta, no sé cómo queramos llamarle, también impide a veces como distinguir, ¿no? O sea, como distinguir dónde poner, ahora sí, el oído, ¿no? Sí. Y poder, sí, pues distinguir entre los contenidos que quizá pues valen más la pena, contenidos que son más sólidos, más honestos. Sí, es verdad que se habla de esta idea de como de la burbuja del podcast, ¿no? Yo ahí, mi opinión personal es que yo no sé exactamente a partir de qué número son muchos, ¿no? Esto siempre, pues no, ¿cuándo es? Creo que hace poco salió esto de que ya hay más de 1 millón de podcasts. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Hay muchos libros o hay pocos? ¿Hay muchas series o hay muchas? Yo creo que
como bien dices, esta idea de decir que hay una inflación, lo que estamos haciendo es una especie de censura de que cada vez haya más gente que quiera contar historias. Yo creo que lo que nunca hay que frenar es esa pulsión narradora que pueda tener periodistas y personas que no son periodistas y que encuentran en el mundo del podcast. Es verdad, y justo hace poco hablaba con uno de los representantes de Google que me decían, y yo creo que, por ejemplo, Google está haciendo un trabajo muy interesante para la búsqueda, descubrimiento e indexación de podcasts, es decir, ya no solo tienen su propia plataforma de podcast, Google Podcast, sino que tú cuando vas a buscar un determinado tema o incluso el título de un podcast o de un episodio, directamente en el buscador te sale ese episodio y eso es algo que hasta ahora no existía. Tenías noticias, vídeos, imágenes, maps, pero no tenías algo que fuera dedicado al mundo del audio o al mundo del podcast, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es importante. Si hay muchos o no hay muchos, yo no soy capaz de decirlo, desde luego. Yo creo que en el caso de el podcast en español del que hablamos, el iberoamericano, yo creo que todavía debería haber muchos más. Creo que es verdad que a lo mejor lo que nos falta sobre todo es un tipo de tecnología que nos permita personalizar muy bien qué tipo de contenidos nos gusta y que sea capaz luego de devolvernos podcasts similares a los que hemos escuchado, ¿no? Esa idea de la segmentación y de la personalización yo creo que es importante, pero desde luego creo que no hay que frenar ya te digo, como esta pulsión narradora que hay ahora en todos los formatos. Y luego, por supuesto, sobrevivirán y tendrán el éxito o lo que sea aquellos que lleguen a un mayor número de oyentes, pero desde luego yo no diría hasta aquí son muchos o hasta aquí son pocos. Yo no lo sé. Y no querrás convertirte en la policía del podcast. No. Esto es eso, ¿no? Hasta aquí llegamos. ¿Crees que hablabas de burbuja o de, bueno, lo que se ha empezado a hablar, ¿no? De la burbuja? ¿Crees que ha formado ahí un papel importante las plataformas, es decir, la irrupción de nuevas plataformas? Hablabas antes al principio de esto que ahora se nombra como capitalismo de las plataformas. ¿Crees que eso está interfiriendo o determinando un poco como esta explosión? Hombre, yo creo que sin duda está siendo un agente muy, muy importante, ¿no? Está dinamizando el mercado de una manera, yo creo que muy interesante, sobre todo, insisto siempre, en Estados Unidos, porque son mercados muy diferentes. Pero no cabe duda que es así, ¿no? El caso de Spotify especialmente, pero Amazon con Audible también, Google Podcast está ahí, Apple acaba de decir que va a lanzar su propio daily, es decir, yo creo que la entrada de las plataformas casi en cualquier sector que antes estaba dominado por empresas que podemos llamar incumbentes, es definitivo, pero no solo en el mundo del periodismo o de la radio, ¿no? En el campo de la restauración, pues una plataforma como Globo o Uber Eats pues, ha significado algo. En la propia industria de la movilidad o del taxi, Uber lo ha significado, o en el de la hostelería, mejor dicho, la hotelería y el turismo, pues Airbnb también, ¿no? Entonces, creo que al estar de alguna manera inmersos en este capitalismo de plataformas que rigen esta nueva economía digital que podemos llamar, la llegada de estas plataformas al mundo del audio lo consolidan, pero también es verdad que tienen lo dice Smirchek en el libro este de Capitalismo de Plataformas, publicado por Caja Negra Editores, que es una editorial argentina estupenda, cuando dice esto de que tienen una natural tendencia a la monopolización o al monopolio, ¿no? Entonces, y ahí, por supuesto, entran los famosos algoritmos, ¿no? Hasta qué punto, si tú vuelves a una plataforma absolutamente imprescindible,
haces casi que las plataformas sean demiurgas del contenido, hasta qué punto sus algoritmos pueden acabar dictándote el tipo de contenido, no solo que tienes que hacer, sino que tienes que alojar, ¿no? Entonces, como siempre, es esa doble cara, ¿no? La parte, yo creo que tremendamente positiva de estar agitando el mercado y de estar diciendo a todo el mundo, fijaos en las acciones de Spotify, ¿no? Creo que están ya como a 300, casi a $300. Michelle Obama mañana estrena su podcast. Es decir, claro, eso llama la atención de inversores, de clientes, de marcas, y ahí hay gente que dice, joder, aquí está pasando algo, ¿no? Porque toda esta gente está yendo ahí, pero al otro lado también tenemos ese peligro. Yo creo que sin duda las plataformas están siendo muy importantes, pero como siempre digo, nunca, nunca hay que subestimar el poder de la radio y en este caso el poder del periodismo, ¿no? Y un caso como el del New York Times a mí me parece que es especialmente relevante porque de alguna forma con su propuesta de Times Audio se ha aislado completamente de esto que llaman las podcast wars, ¿no? La guerra de los podcasts, y lo ha hecho apalancándose en su marca y en la credibilidad de su marca, que en este caso traslada a la división de audio. Pero sin duda las plataformas están siendo cruciales en esta cuarta fase del podcast. Pero también quizá, solo ha sido haciendo un apunte con esto del New York Times, que obviamente pone ahí todo el peso de su marca comprando Serial, pero también de alguna forma Serial ya tiene un mercado consolidado, un proyecto muy, muy, muy fuerte, de mucha calidad. Él no apuesta a ciegas, digamos, ¿no? Por un... Bueno, realmente Serial ya, la productora de Serial lo que dijo es que como que estaban interesados en poder vender, más que nada para poder tener, porque es verdad que a veces menospreciamos de alguna manera lo importante que es mantenerse independiente y financiado en un mundo como el del podcast, y en el caso de Serial es un caso especialmente, pero por ejemplo en España tenemos casos como el de Cristina Mitre o Molo Cebrián en España y en Latinoamérica también, que son casos, o el de propio Radio Ambulante, que pese a estar en NPR, pues sigue necesitando ese apoyo y esa membresía. Pero es verdad que, claro, Serial desde luego no tenía nada que demostrar, pero yo creo que es un matrimonio perfecto, ¿no? En el sentido en el que hay una absoluta coincidencia de valores periodísticos, de la idea de entender el audio, ¿no? Hemos de pensar... A mí me gusta mucho el ejemplo del New York Times por varias cosas. En primer lugar, porque con apenas 5, 6, 7 series, no son las que ha hecho el Daily, pero luego no tiene demasiados podcasts, Caliphate, el 1619, o sea, no tiene muchísimos podcasts, ha conseguido una audiencia masiva. Una audiencia que a lo mejor otras radios como iHeartRadio consigue con 300 o 400 podcasts, ¿no? Entonces, esa idea de ir, como ellos llaman, a lo que quieren aspirar a ser, y desde luego yo creo que lo son el HBO del audio, es decir, poco pero de máxima calidad, yo creo que lo consiguen. Y luego realmente no hay que perder de vista una cosa que dijo el ex CEO del New York Times, Mark Thompson, cuando dijo eso de... Y a mí, yo cuando lo escuché dije, ostras, hay un cambio de tendencia, ¿no? Cuando dijo, el New York Times ya no es un periódico, es una plataforma como Netflix o como HBO, cuyo producto es el periodismo. O sea, ellos ya no se entienden como un diario como lo conocíamos antes, son plataformas de contenidos periodísticos. Y en una reciente entrevista, la nueva CEO, por ejemplo, ha dicho que son también, ante todo, una empresa tecnológica. Es decir, estamos viviendo como ese cambio de las startups tipo Spotify que quieren convertirse y escalar mucho para convertirse en grandes marcas, pero luego también estamos viendo el proceso inverso, ¿no? De organizaciones y compañías ultra consolidadas que hacen, en mi opinión, una transición hacia lo digital modélica sin perder
el gran componente periodístico que tiene. A mí es de los casos que más me gustan. María Jesús, o sea, yo podría, o sea, seguir, tengo aquí un montón de, yo me quedo con un montón de preguntas, pero nos están llegando muchas más de gente que nos está acompañando. Luisa Ortiz te pregunta, ¿qué debe pasar para que el público que escucha podcast crezca más? Porque cada vez hay más oferta, pero no tantos escuchas. Bueno, realmente los datos sí que dicen que cada vez hay más gente que escuche, ¿no? Yo creo que Luisa se referirá sobre todo al podcast en español, si no me equivoco, y es verdad que podemos decir que en el podcast en español no hemos tenido como un serial o un Joe Rogan, de estos que podemos llamar podcasts dirigidos a audiencias masivas o podcasts de masas, ¿no? Todavía eso no ha llegado. Yo creo que hay un principal reto del que siempre hablo, que es esta pedagogía o evangelización del formato, porque hay muchísima gente que todavía le dices escúchate este podcast y no saben cómo hacerlo. Es decir, hay mucha gente que no sabe que tiene una aplicación llamada podcast en su iPhone y en Android pues no saben ahora con Spotify es mucho más sencillo, pero es verdad que eso todavía falta, es decir, la propia naturaleza digital del formato a veces es un impedimento, ¿no? Y sobre todo que cada vez haya mejores historias. Juan Coronado Hernández te pregunta que si para las audiencias digitales, desde tu punto de vista, ¿van mejor historias largas o de corta duración? La verdad es que en nuestro caso, que es el que más conozco, realmente no existe una duración perfecta para un contenido. Siempre lo pide el contenido, ¿no? Es decir, cuando dicen, no, el podcast perfecto debe durar 25 minutos. Pues no. Nosotros tenemos podcast de 10 minutos y podcast de 2 horas y media que son estupendos, ¿no? Siempre lo pide el contenido y yo diría que en los podcasts narrativos lo que hay que intentar siempre es contar el esqueleto y la médula de la historia de la mejor manera posible, independientemente de lo que dure, ¿no? Sebastián Payán te pregunta, en Colombia casi no se han hecho podcasts de ficción y Podium trabaja mucho en ese formato, género. ¿Cómo fueron los primeros resultados de sus podcasts de ficción? ¿Tuvieron la acogida esperada? Sí, realmente los podcasts de ficción están siendo uno de los grandes, es decir, de los grandes porcentajes de escucha de Podium vienen de los podcasts de ficción. Yo creo que de alguna manera heredado también, ¿no?, de esta gran eclosión de plataformas como Netflix o HBO, que nos están acostumbrando tanto a la narrativa de las series, y luego también que en algunas de nuestras series, como Bienvenido a la vida peligrosa, que hizo Pérez Reverte y Guillermo Arriaga en México, pero también El Gran Apagón, Informe Z, Negra y Criminal o Guerra 3, en verdad son historias globales que suceden, que podrían suceder en cualquier lugar. Y nosotros los datos de escucha de los podcasts de ficción son siempre espectaculares. La verdad es que cuestan mucho, tanto económicamente como a nivel de tiempo, porque no es fácil una ficción donde aparezcan 100 personajes, grabar el guión, etcétera, pero yo creo que dan resultados maravillosos y creativamente son súper bonitas de trabajar esas historias. Javi Pardí te pregunta, ¿qué papel crees que van a jugar los podcasts independientes en este contexto de grandes inversiones y proyectos tan ambiciosos? Los que recién llegamos a este mundillo, ¿hemos llegado tarde? No, para nada. Yo creo que habéis llegado en el mejor momento. Pues es que los podcasts independientes, como los llaman a veces, cada vez lo son menos, ¿no? Está este famoso caso de Joe Rogan en Estados Unidos, que lo acaba de comprar en exclusiva también Spotify por $100 millones. Se queda todas las escuchas, es decir, se va a poder escuchar solo en Spotify, pero es más, han desarrollado incluso esta idea del video podcast, que también se llama podcast o podcast de vídeo, como surgió en un principio, porque gran parte de las escuchas estaban en YouTube, pero también se las llevan a Spotify a través del audio. Entonces, por un lado, yo creo que los podcasters independientes más exitosos cada vez más van a ser tentados
o bien por plataformas o bien por productoras o grandes redes para que entren en sus plataformas. Y luego lo que estamos viviendo, y eso sí que es un cambio de tendencia importante, es que el hecho del el contenido libre y multidistribuido que está en los inicios del podcasting y que es casi consustancial al podcasting, está dejando de ser, y lo que hablamos ahora es de contenido exclusivo. Es decir, que tú un determinado podcast, el podcast de Michelle Obama, solo lo puedes escuchar en Spotify, ¿no? Entonces, realmente eso sí que está cambiando un poco la naturaleza más primigenia del podcast, que era ante todo un negocio de multidistribución. Así que yo diría que los podcasts independientes más exitosos pueden ser tentados, y los que no están trabajando mucho en modelos de membresía, en modelos de crowdfunding, o por ejemplo Podimo, que es una plataforma que ha surgido, es europea, pero ha llegado a España hace poco, hace reparto de ingresos con los podcasters. Entonces puede ser otra de las vías de monetización, sí. O sea que, Javi, no te desanimes. No, no, para nada. Podrían comprarte. Por 100 millones no lo sé, pero... Te preguntan que si crees que la industria de la... bueno, más bien que si crees que la pandemia ha hecho... ¿cómo ha modificado un poco la industria del podcast? ¿Qué ha cambiado con la pandemia? Pues es verdad que durante el confinamiento vimos como un descenso no demasiado grande, creo que era en torno a un 10, 15, el 20% como máximo de disminución de escuchas de podcast, que claramente tiene que ver con los momentos de consumo que se producen en los tiempos de commuting, de ir al trabajo, de ir al gimnasio, de ir a correr, y cuando estábamos en casa pues era bastante más complicado, ¿no? Pero cuando esto ha pasado, realmente lo que hemos visto es que no solo se han vuelto a alcanzar esos números, sino que se han superado. Y si uno ve, como hemos estado hablando, sobre todo en Estados Unidos, el enorme dinamismo, la cantidad de adquisiciones de Spotify, Sirius, New York Times que han sucedido después, lo que estamos viendo es que claramente ante esta aceleración de lo digital provocado por la pandemia, el audio va a ser nuevamente una herramienta clave, ¿no? Bueno, dos últimas cosas. ¿Cuál es tu top 3 de podcast en español? O sea, que nos recomiendas a todos que debemos escuchar. A ver, yo no porque sea de Podium, pero porque realmente creo que a nivel de ficción, y fue uno de nuestros primeros podcasts y probablemente uno de los más, sin duda uno de los más escuchados, casi con 7 millones de escuchas ya, y de hecho Jorge lo comenta en el libro, es El Gran Apagón, que es esta historia casi distópica que cuenta qué pasaría en el mundo si hubiera un apagón solar. Y luego, sin duda, lo he comentado durante toda la charla, Radio Ambulante, que ahora van a empezar su 10ª temporada junto con El Hilo, que ha nacido hace poco. Para mí es sin duda una referencia constante y un ejemplo en el que mirarse siempre. Y luego uno de los podcasts que recientemente más me han gustado y he descubierto se llama Fugas. Es de un podcast argentino que cuenta algunas de las fugas más espectaculares de cárceles de Argentina y Uruguay, y creo que habla muy bien de como una especie de nuevo movimiento de podcast en Argentina súper creativo. De Anfibia, ¿no? Fugas. Anfibia Podcast y Lunfa, sí. Sí. Y bueno, por último, o ya terminando, también hacer una especie de autocrítica del formato de este género. ¿Qué crees que le falta, que le sobra? O sea, ¿cuál es esa perspectiva que tienes respecto a los retos y desafíos que tiene todavía el podcast? Yo creo que sin duda donde más camino queda por recorrer es en la tecnología del audio, ¿no? Es decir, en hacer que los podcasts sean perfectamente medibles y rastreables, tanto si se consumen en streaming,
donde efectivamente ese rastreo es mucho más fácil, como si se hace a través de descarga, porque lo que hemos de pensar es que cuando uno se descarga un podcast pierde el control sobre él, ¿no? Entonces, si viene un cliente y tú le has dicho, has hecho un mid-roll, un anuncio en mitad del episodio, tú no puedes asegurarle que realmente eso haya sucedido, alguien lo haya escuchado, porque en el momento en que se descarga un podcast deja de convertirse en un formato online para convertirse en offline, ¿no? Eso tiene mucho que ver también, por ejemplo, con los diferentes planes de datos que hay en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos se consume mucho más podcast porque tienen datos ilimitados, entonces se consume mucho en streaming. En España, por ejemplo, gran parte del consumo se produce a través de descargas porque te lo descargas cuando tienes wifi y luego lo escuchas, ¿no? Entonces yo diría que es muy importante sofisticar la tecnología del audio para ser capaces de dar como métricas fiables para los clientes, porque si no, no van a entender que es un formato en el que puedan creer y del que se puedan fiar, porque claramente, y eso es otro mundo que nosotros trabajamos en Podium, concretamente con Podium Studios, que es el de branded podcast o podcast de marca, claro que se crean shows increíbles y con un trabajo de profundidad de marca enorme, pero luego se mide un ROI, ¿no? de esto, cómo hemos convertido, y yo creo que ese es uno de los grandes retos, y también, sin duda, y también está relacionado el de la estandarización de métricas, ¿no? No puede ser que cada uno mida los podcasts de una manera y cada plataforma mida sus escuchas de una manera. Entonces, yo creo que esos dos elementos, el de estandarización de métricas y el de poder medir mejor qué sucede cuando alguien escucha un podcast, son fundamentales para que el formato no solo sobreviva, sino que transmita esa confianza, ¿no? Que debe transmitir a los mercados. Bueno, te digo que yo me quedo con un montón de cosas pendientes por charlar, pero ya será para una próxima ocasión, que espero que haya otras. Muchísimas gracias también por esta claridad, por esta pedagogía que es necesaria, ¿no? También creo, respecto a este formato, también decir que el podcast en términos periodísticos se está haciendo mucho y se están haciendo cosas interesantísimas, ¿no? Mucho realmente, y yo creo que cada vez más, y de hecho hay una parte que dedico a dar clase en la universidad y mucha eso de periodismo, de comunicación audiovisual, y por ejemplo es uno de los perfiles que más se demandan y más necesitamos, ¿no? Gente que sepa escribir pensando en sonido, que no es algo fácil, y que sepa, pues como decíamos al principio de la charla, ¿no? Encontrar esas historias que tengan su especial sentido y brillen especialmente cuando se cuentan a través del audio. Y es muy interesante también cómo universidades de todo el mundo iberoamericanos se están fijando en este formato y cada vez más forman a sus alumnos. O sea que yo, desde luego, si hay muchos alumnos de periodismo escuchándonos, les diría que se pongan a trabajar en ello, porque es un formato maravilloso y un género maravilloso en el que desenvolverse y ser agentes activos, porque es que está sucediendo ahora, ¿no? Lo más bonito de todo esto es que lo estamos viviendo ahora. Bueno, pues estamos seguras que el mejor periodismo que está por venir también está en el podcast, también está por escucharse. Y María Jesús, muchísimas gracias. Ha sido